Para hablar acerca del bautismo, primero hay que reconocer que nosotros vivimos días donde es muy común encontrar a personas que, llamándose a sí mismos cristianos, no están preocupados por dar testimonio como verdaderos discípulos de Jesús. Y de hecho, encontramos a personas que llevan un tipo de doble vida. Delante de los creyentes son creyentes y delante del mundo son como uno más del mundo. Esto es preocupante y por lo tanto tenemos que hacernos nosotros la siguiente pregunta. ¿Debería un cristiano, un discípulo del Señor, estar preocupado por dar testimonio como discípulo de Jesús? ¿Debería un cristiano promover su fe en Cristo? La respuesta bíblica es, por supuesto que sí. Y de hecho, el término cristiano en sí es un sinónimo para hablar de un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Y por tanto, con mayor razón, un creyente debería estar preocupado por estar dando testimonio de su fe en Cristo. Y aún más, el que verdaderamente ha entrado en una relación de discipulado bíblico con Jesús y con las demás personas, debería estar dando testimonio de su fe en Cristo y de su identidad con Jesús y no con el mundo. Un discípulo de Jesús debería identificarse como un discípulo de Jesús. Y aquí es donde toma protagonismo el significado del bautismo. Porque dentro del contexto del discipulado, Jesús le dijo a sus seguidores que se identifiquen con Él y no con el mundo, que se identifiquen con lo que Él ha hecho y no con lo que el mundo hace, y el símbolo de esta identidad con Jesús es el bautismo. En términos simples, el bautismo es un testimonio público de nuestra unión con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Es decir, antes nosotros estábamos sin Cristo, vivíamos para el pecado y por el pecado vivíamos haciendo las cosas que el mundo nos invita a hacer. Pero ahora, como hijos de Dios, estamos en Cristo y hemos muerto a nuestros pecados y ahora estamos viviendo para Jesús. Hablando de esto mismo, el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por tanto, cuando un discípulo de Jesús se bautiza obedeciendo a Jesús, se está identificando públicamente con Él y con la nueva vida que Dios le ha otorgado por medio de la fe. Ese cristiano está diciendo públicamente que ha muerto los pecados de este mundo, ha resucitado con Cristo y ha recibido el perdón que solamente el Señor les da por sus pecados. En el bautismo, el creyente indica que su identidad está en Jesús y confiesa públicamente con fe que Él es un seguidor de Jesús y que la muerte de Jesús era el pago que Él necesitaba para ser limpiado de sus pecados y que luego la resurrección de Jesús es la certeza de que Él tiene nueva vida en Él. De modo que todos los cristianos deberían estar preocupados por su identidad como discípulos del Señor. Y una de las formas que dejó Jesús vía mandato explícito es el bautismo. Ya que el bautismo y el bautismo por inmersión de aguas es un es un testimonio público de nuestra unidad con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Queda claro que el bautismo no completa la salvación, no perfecciona la salvación, ni tampoco es requisito para la salvación. Pero sin duda alguna, en el bautismo, un discípulo de Jesús anuncia que ha sido salvado de la condenación del pecado, ha sido librado del poder del pecado y ha resucitado juntamente con Cristo para ya no vivir siguiendo este mundo, sino vivir siguiendo a Jesús. Entonces, la pregunta, ¿cómo podemos dar testimonio a los hombres de que somos discípulos de Jesús? Una de sus respuestas es que Jesucristo nos ha dejado ordenanza por medio del bautismo. Los discípulos tienen que
dar a conocer que son discípulos por medio del bautismo. Y por lo tanto, el que tiene una fe creíble en Jesús, aquel que verdaderamente tiene una relación bíblica de obediencia y fe con Jesucristo, debe obedecer al Señor por medio del proceso del bautismo, ya que de esa manera estará dando testimonio delante de los hombres que es un discípulo de Jesús, que siga a Jesús y no al mundo.